Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica presenta el programa del curso de Teología Sistemática 1, con el fin de ayudar a aquellos seminaristas que no tienen el tiempo adecuado para el estudio de las Sagradas Escrituras. A continuación le invitamos a ser fiel a nuestro Dios con el estudio de su palabra. Bienvenido al Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Yo soy Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, y esta es la lección número 12, de Teología Sistemática 1, cuyo tema es Dios el Hijo, su regreso por sus santos. 12. Dios el Hijo, su regreso por sus santos, por Lewis Sperry Chafer. A profecía que aún no se ha cumplido. La doctrina seleccionada para su desarrollo en este capítulo es uno de los temas más importantes de la profecía que todavía no se ha cumplido. El estudiante no debe olvidar que la profecía es la historia escrita de antemano por el Señor, y que ella es, por lo tanto, tan digna de ser creída como lo son otras partes de las Escrituras. Casi una cuarta parte de la Biblia estaba en forma de profecía cuando las sagradas páginas fueron escritas. Mucho de la profecía bíblica se ha cumplido ya, y en cada caso el cumplimiento ha sido la más literal realización de todo lo que se había profetizado. Tal como fue anunciado muchos siglos antes del advenimiento de Cristo, Él vino en su humanidad como un hijo de Abraham, descendió de la tribu de Judá y de la casa de David y nació de una virgen en Belén. De igual manera, los detalles explícitos concernientes a su muerte, revelados en el Salmos 22, unos 1000 años antes de su venida al mundo, se cumplieron con admirable precisión. La palabra de Dios contiene mucha profecía que al presente está todavía en espera de cumplirse, y es razonable, así como honroso para Dios, que nosotros creamos que dicha profecía se cumplirá con la misma fidelidad que ha sido la característica de todas las obras y todos los actos de Él hasta el día de hoy. La enseñanza de que Cristo volverá a esta tierra tal como Él era cuando ascendió a la diestra de Dios este mismo Jesús, en su cuerpo de resurrección y en las nubes del cielo Hechos 1, 11, es tan clara y extensamente presentada en las escrituras proféticas, que ella ha sido incluida en todos los grandes credos de la cristiandad. Sin embargo, es una doctrina que debemos estudiar cuidadosamente y con espíritu de claro discernimiento. En consideración con la profecía como se relaciona con la futura venida de Jesucristo, muchos estudiantes bíblicos distinguen la venida de Cristo por su iglesia, refiriéndose al arrebatamiento, el tomar a los santos hacia el cielo, de su venida con sus santos para establecer su reino, su segunda venida formal a la tierra, para reinar por 1000 años. Entre estos dos acontecimientos se predicen varios eventos importantes tales como una iglesia mundial, la formación de un gobierno mundial con un dictador, y una gigantesca guerra mundial, la cual tendrá lugar cuando Cristo venga a establecer su reino. La venida de Cristo por su iglesia es el primer acontecimiento en estas series, si se interpretan literalmente las profecías. Aunque los acontecimientos de los últimos tiempos, que ocurren después del arrebatamiento de la Iglesia, son dados en muchas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento, la verdad de que Cristo vendría primero por su Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento y es específicamente una revelación del Nuevo Testamento. Ve Profecías del Arrebatamiento. La primera revelación de que Cristo vendría por sus santos antes de que los acontecimientos de los últimos tiempos se cumplieran fue dada a los discípulos en el aposento alto la noche antes de la crucifixión de Cristo. De acuerdo a Juan 14, 2, 3, Cristo anunció a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos no estaban de ninguna manera preparados para esta profecía. Habían sido instruidos, de acuerdo a Mateo 24, 26, 31, con respecto al glorioso retorno de Cristo para establecer su reino. Hasta este tiempo ellos no habían tenido indicios de que Cristo vendría primero para tomarlos de la tierra al cielo y por este medio quitarles de la tierra durante el tiempo de la tribulación que caracteriza el fin de la era. En Juan 14 está claro que la casa del Padre se refiere al cielo, que Cristo les iba a dejar para prepararles un lugar allí. Él promete que, habiendo preparado un lugar, Él vendría otra vez para recibirles allí. Esto significa que su propósito es tomarles de la tierra a la casa del Padre en los cielos. El apóstol Pablo amplía luego con amplios detalles este anuncio preliminar.
escribiendo a los tesalonicenses con respecto a estas preguntas en cuanto a la relación de la resurrección de los santos y la venida de Cristo por sus santos viviendo en la tierra, Pablo da los detalles de este importante acontecimiento, 1 de Tesalonicense 4, 13, 18. Él declara en los vs. 16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El orden de los acontecimientos de la venida de Cristo por sus santos comienza con el dejar su trono en los cielos y descender en el aire sobre la tierra. Él dará una exclamación, literalmente una voz de mando. Esto será acompañado por la triunfante voz del arcángel Miguel. Lo que el texto dice es que el Señor hablará con voz de arcángel, no que quien hablará será el arcángel Miguel, y el sonido de la trompeta de Dios. En obediencia al mandamiento de Cristo, Juan 5, 28, 29, los cristianos que han muerto serán levantados de la muerte. Las almas de los muertos han acompañado a Cristo desde los cielos, como se indica en 1 de Tesalonicenses 4, 14, 16, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, y entrarán en sus cuerpos resucitados. Un momento después de que los muertos en Cristo sean levantados, los cristianos que viven serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. En esta manera toda la iglesia será sacada del escenario de la tierra y cumplirá la promesa de Juan 14 de estar con Cristo en la casa del Padre en los cielos. Se dan más detalles de ello en 1 de Corintios 15, 51, 58. Aquí la venida de Cristo por su iglesia se declara como un misterio, esto es, una verdad no revelada en el Antiguo Testamento, pero revelada en el Nuevo Testamento. Compárese Romanos 16, 25, 26. Colosenses 1, 26. En contraste a la verdad de la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino, lo cual está revelado en el Antiguo Testamento, el arrebatamiento está revelado solamente en el Nuevo Testamento. Pablo, en 1 Corintios 15, indica que el acontecimiento tendrá lugar en un momento de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, que los cuerpos resucitados de los muertos los cuales serán levantados con incorruptibilidad, esto es, no envejecerán y serán inmortales, sin estar sujetos a muerte, 1 de Corintios 15, 53. En la Escritura está claro que nuestros nuevos cuerpos también serán sin pecado, Efesios 5, 27. Compárese Filipenses 3, 20, 21. Los cuerpos de aquellos en las tumbas, así como aquellos vivos en la tierra, no son aptos para el cielo. Este es el motivo por el cual Pablo declara todos seremos transformados 1 de Corintios 15, 51. En contraste con la resurrección y al arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los santos que murieron antes de Pentecostés, o que murieron después del arrebatamiento, está aparentemente demorada hasta el tiempo de la venida de Cristo para establecer su reino. Daniel 12, 1, 2. Apocalipsis 20, 4. Estos dos pasajes no hablan de demora alguna. Bien pudiera entenderse que esta resurrección es coincidente con la que se produce antes o durante el arrebatamiento. La Biblia solo habla de 3 tiempos de resurrección. Cristo las primicias, la primera resurrección y la segunda. Primera de Corintios 15, 22, 26, los muertos impíos, sin embargo, no son resucitados hasta después de los 1000 años de reinado de Cristo, Apocalipsis 20, 5, 6. 12, 13. Sé contrastes entre Cristo viniendo por sus santos y su venida con sus santos. La teoría de que el arrebatamiento sucede antes del fin de los tiempos se llama teoría pretribulación, en contraste con la teoría posttribulación, la cual hace de la venida de Cristo por sus santos y con sus santos un solo evento. La pregunta de cuál de estas teorías es la correcta depende de cuán literalmente se interprete la profecía. Pueden verse un número de diferencias entre ambos acontecimientos. 1. La venida de Cristo por sus santos para tomarlos hacia la casa del Padre en los cielos es obviamente un movimiento, desde la tierra al cielo, mientras que su venida con sus santos es un movimiento desde el cielo a la tierra cuando Cristo retorna del monte de los olivos y establece su reino. 2. En el arrebatamiento, los santos que viven son arrebatados, mientras que ningún santo es trasladado en conexión con la segunda venida de Cristo a la tierra. 3. En el arrebatamiento, los santos van al cielo, mientras que en la segunda venida los santos quedan en la tierra sin ser arrebatados. 4.
En el arrebatamiento, el mundo queda sin cambiar y sin juzgar y continúa en pecado, mientras que en la segunda venida el mundo es juzgado y se establece la justicia en la tierra. 5. El arrebatamiento de la Iglesia es una liberación del día de la maldición que sigue, mientras que la segunda venida es una liberación de aquellos que han creído en Cristo durante el tiempo de la tribulación y han sobrevivido. 6. El arrebatamiento siempre se describe como un acontecimiento que es inminente, esto es, que puede ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra es precedida por muchos signos y eventos. 7. El arrebatamiento de los santos es una verdad revelada solo en el Nuevo Testamento, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra con eventos que le anteceden y siguen es una doctrina prominente en ambos testamentos. 8. El arrebatamiento se relaciona solamente con aquellos que son salvos, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra trata con ambos, salvos y los que no lo son. 9. En el arrebatamiento Satanás no es atado, sino que está muy activo en el período que sigue, mientras que en la segunda venida Satanás está atado y vuelto inactivo. 10. Como se presenta en el Nuevo Testamento, la profecía no cumplida se da ubicándola entre la Iglesia y el tiempo de su arrebatamiento, el cual se presenta como un evento inminente, mientras que deben de cumplirse muchas señales antes de la segunda venida de Cristo para establecer su reino. 11. En cuanto a la resurrección de los santos, en relación a la venida de Cristo para establecer su reino, en el Antiguo y Nuevo Testamento nunca se menciona el arrebatamiento de los santos vivos al mismo tiempo. Por consiguiente, tal doctrina sería imposible, puesto que los santos que viven necesitan mantener sus cuerpos naturales con el propósito de funcionar en el reino milenial. Este pasaje sería más claro si dijese: durante la segunda venida, los santos que vivan no serán arrebatados, pues necesitan sus cuerpos físicos para el reino milenial. 12. En la serie de acontecimientos que describen la segunda venida de Cristo a la tierra, no hay lugar adecuado para un acontecimiento como el arrebatamiento. De acuerdo a Mateo 25, 31, 46, los creyentes y no creyentes están mezclados todavía en el tiempo de este juicio, el cual viene después de la venida de Cristo a la tierra, y es obvio que no ha tenido lugar ni el arrebatamiento ni la separación de los salvos con respecto a los no salvos en el descenso de Cristo del cielo a la tierra. 13. Un estudio de la doctrina de la venida de Cristo para establecer su reino con los acontecimientos que preceden y siguen deja claro que estos acontecimientos no se relacionan a la Iglesia sino más bien a Israel y los gentiles creyentes y no creyentes. Esto será explicado en el capítulo siguiente. La verdad de la inminente venida de Cristo por su Iglesia es una verdad muy práctica. Los cristianos tesalonicenses fueron instruidos en 1 de Tesalonicenses 1, 10 a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Su esperanza no era la de sobrevivir a través de la tribulación, sino la liberación de la ira de Dios, que sería esparcida sobre la tierra, compárese 1 de Tesalonicenses 5, 9 y Apocalipsis 6, 17. Como se presenta en el Nuevo Testamento, el arrebatamiento es una esperanza reconfortante, Juan 14, 1, 3. 1 de Tesalonicenses 4, 18, una esperanza purificadora, 1 de Juan 3, 1, 3, y una expectativa bendita o feliz, Tito 2, 13. Mientras que el mundo no verá a Cristo hasta su segunda venida para establecer su reino, los cristianos verán a Cristo en su gloria en el momento del arrebatamiento y será para ellos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 13. Para un detallado estudio de la doctrina del arrebatamiento ver The Rapture Question, por Walworth, Grand Rapids, Sonderban, 1957. Preguntas. 1. ¿Qué proporción de la Biblia era profecía cuando fue escrita? 2. ¿Cuál es el significado del hecho de que muchas profecías han sido ya cumplidas literalmente? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la venida de Cristo por sus santos y la venida de Cristo con sus santos? 4. ¿Qué acontecimientos importantes ocurrirán entre ambos eventos? 5. ¿Cuándo anunció Cristo por primera vez el arrebatamiento de la Iglesia y qué reveló él acerca de esto? 6. ¿Por qué los discípulos tuvieron dificultad en entender la primera mención del arrebatamiento? 7. Describir el orden de los acontecimientos para la venida de Cristo por sus santos, como se dan en 1 de Tesalonicenses 4, 13, 18. 8. ¿Por qué Cristo trae con él desde el cielo las almas de los cristianos que han muerto en el momento del arrebatamiento? 9. ¿Por qué la venida de Cristo por su Iglesia se califica como un misterio en 1 de Corintios 15, 51, 52? 10.
que hechos adicionales concernientes al arrebatamiento son sacados a luz en 1 de Corintios 15, 51, 58, 11. ¿Qué clase de cuerpos recibirán aquellos arrebatados o levantados de la muerte? 12. Si los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados en el arrebatamiento, ¿cuándo lo serán? 13. ¿Cuándo serán levantados los impíos? 14. En vista de la enseñanza de la Escritura sobre el tema del arrebatamiento y la resurrección, ¿por qué la teoría de que toda la gente que será resucitada al mismo tiempo debe ser rechazada? 15. Nombrar alguno de los contrastes importantes entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. 16. A la luz de estos contrastes, ¿qué argumentos pueden presentarse a favor del arrebatamiento pretribulación, opuesto al arrebatamiento posttribulación? 17. ¿Qué aplicación práctica se hace en la escritura de la verdad del arrebatamiento en cuanto a nuestras vidas? Gracias por haber estado con nosotros, en el estudio tan importante de esta doctrina de la palabra de Dios. Sus oraciones a favor a este ministerio de enseñanza hace posible de continuar con la educación cristiana en este mundo. Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, presento el programa del curso de Teología Sistemática 1. Le invitamos a escucharlo nuevamente, en nuestra próxima lección de este curso. Recuerde el modo de someter tareas. Todas las tareas son enviadas por correo electrónico, sbpbcr@mail.com, a nuestro Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Para otorgarle el certificado de reconocimiento del curso, hacer un pequeño estudio de 3-10 páginas sobre el tópico deseado. El alumno puede imprimir los cuadernos de trabajo o simplemente guardarlos en uno de los programas que tiene disponible para poder accesarlos en cualquier instante. Estas tareas deben de cumplir con los datos de la hoja de control de lectura evaluativa. Hoja de control de lectura evaluativa. La hoja de control de lectura no es para controlar que se cumplan las lecturas por cumplirlas, sino para pretender introducirnos profundamente en cada postura. Esta hoja nos ayudará a medir la profundidad de nuestra evaluación con el propósito de hacerlo cada vez mejor. La hoja contiene las siguientes partes. 1. Datos bibliográficos. Nombre del autor, título de la obra o artículo, casa editora, año y páginas. 2. Resumen de contenido. En propias palabras, resumir lo que plantea el autor. No se evalúa ni se critica la postura del autor, solo se resumen. 3. Evaluación de lectura. Aquí usted debe manifestar los puntos y aspectos en los cuales está de acuerdo y en los que está argumentando su posición. Si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? También debe contener el nombre completo del alumno, ciudad y país, y la institución, la materia o curso estudiado y la fecha. Esta tarea debe ser enviada al terminar el curso, juntamente con la solicitud del certificado. Recuerde que la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Efesios 5, 16. Que Dios le haya bendecido grandemente por medio de su palabra. Amén.